El arbolito de Navidad, un reservorio incluso de alérgenos, eso nos lo va a responder la doctora Mayra Martínez, que justamente antes de irnos a la pausa nos hablaba de él. Doctora, usted nos decía de que tenemos guardado ese arbolito durante todo el año prácticamente, por lo menos unos 11 meses, y para aquellos que les gusta tanto la Navidad que lo saca un poquito antes, unos 8 meses aproximadamente, casi un embarazo. Ese arbolito va pasando un embarazo año tras año. Pero ¿qué pasa cuando lo guardamos y pensamos de que como está selladito y le colocamos en una caja y mucho tirro alrededor, está perfecto para ser utilizado en la próxima Navidad? Ok, mira, el problema de los árboles de Navidad reside en la acumulación de ácaros, pero al estar guardado también es reservorio para hongos ambientales, ¿ok? Estos hongos existen de manera natural en las zonas, en las áreas frías o en las áreas donde también está herméticamente cerrado, así esté sellado, puede haber un crecimiento por los cambios de humedad donde esté resguardado este árbol de Navidad. Entonces, al momento de sacarlo es muy importante tomar medidas al momento del desempolvarlo, ¿ok? Se recomienda hacerlos con un trapo húmedo, así como se hacen las medidas ambientales que se recomiendan en el consultorio, con un trapo humedecido, cada parte del árbol, irlo limpiando de manera paulatina, no brusca, para evitar que estos hongos o estos ácaros sean expuestos en el ambiente y no solamente como estos pueden viajar por el polvo, puedan ubicarse en otras áreas de la casa y generar cuadros de alergia mucho más permanentes durante estas épocas, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante son los adornos también de ese árbol. También ellos van a guardar polvo, van a guardar ácaros, van a guardar hongos. De esta manera siempre se recomienda el uso de adornos más bien tipo plástico, ¿ok? Que tipo tela, que puedan ser reservorio de estos ácaros durante todo el año, ¿ok? Hay spray también que vienen específicamente para mejorar el ambiente rodeado de los ácaros. También se recomienda, además de esta limpieza, poderles aplicar estos tipos de spray para minorar la cantidad de ácaros en la casa. O sea, que sí se puede guardar, pero hay que limpiarlos al momento de sacarlos. Exactamente, hay que limpiarlos porque durante toda esta época, mira, 9 meses, 8 meses, para los que les gusta mantener un poco más la Navidad en casa, ¿ok? Sigue siendo una época, un tiempo bastante valioso donde los ácaros y los hongos van a sobrecrecer. Hablamos de un pañito húmedo, pero al momento de sacarlo, porque cuando lo guardamos, si lo utilizamos un pañito húmedo, podemos también dejar allí un reservorio muy activo de hongo, ¿no? Solamente para el momento de sacarlo. Al momento de guardarlo, lo que se recomienda es guardarlo herméticamente en sus envases de... No dejarlo húmedo por ningún motivo. No dejarlo húmedo porque eso va a crear más moho y más hongos que al momento de retirarlo puede ser hasta más detonante. Que ya que nos hablaba también que la microbiota en la parte anterior es tan importante, nos decía que también a través de los alimentos se podrían desencadenar alergias respiratorias. ¿Cuáles alimentos deberíamos cuidarnos o tratar de evitarlos durante esta época? Digo tratar porque a veces es complicado eliminarlos por completo, ¿no? No, claro, eliminarlos por completo surge bastante complicado, ¿ok? Y obviamente que en las épocas decembrinas el menú cambia muchísimo y muchos pacientes son tan sensibles que a cambios mínimos o reacciones cruzadas de los alimentos se puede desatar, ¿ok? Con los alimentos más que todo es tipo urticaria y anafilaxia, pero hay muchos pacientes que pueden tener reacciones al maní, ¿ok? Y pueden haber reacciones cruzadas con otros alimentos, en este caso también los frutos secos, las nueces, que son los pistachos en esta época decembrina, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con ese tema y bueno, desde el punto de vista de la microbiota intestinal es el órgano metabólico por excelencia del ser humano, ¿ok? Con detalles desde el autocuidado, ¿ok? Como es una alimentación equilibrada, controlar el consumo de azúcar excesivo, también un poco el manejo del gluten, el cual no es un mito, sino ya estamos ante una realidad por todo lo transgénico, ¿ok? Que se está suscitando específicamente con la proteína de la gliadina, que hay controversia sobre eso, pero es un tema que no podemos dejar, ya que el gluten está en el pan de jamón, está en muchas cosas. También los vinos, ¿ok? Los salicilatos en los pacientes que son sensibles pueden generar en esa microbiota un aumento de la fermentación intestinal convertida en alcohol y ver desequilibrios en esta microbiota intestinal.
Mayra, ¿sabes qué pasa muchísimo en la cultura venezolana? Que se tiende mucho a la automedicación y utilizar el remedio que le recomienda pues el familiar, el vecino o el allegado. ¿Qué pasa con las alergias cuando nos automedicamos? Sí, existen en el mercado muchos tipos de antialérgicos, pero todos sirven para lo mismo y todos me van a funcionar si tengo alguna alergia. Mira, no, extraordinario y excelente acotación lo que haces. La automedicación ha sido de los problemas a los que nos enfrentamos los médicos día a día. No solamente ocurre con los antihistamínicos, sino con los antibióticos, y ya vemos la guerra mundial de la resistencia bacteriana y que cada día es más difícil para nosotros enfrentarnos cuando de verdad hay una enfermedad microbiana presente que la tengamos que combatir. En el caso de los antihistamínicos, existen antihistamínicos específicos para vías respiratorias superiores, existen antihistamínicos que van mejor a la piel, así que desde el autocuidado, la primera recomendación es la no automedicación. En caso de que presenten cuadros de alergias respiratorias que sean por primera vez, lo ideal es acudir al médico, al especialista. Es el único que siempre va a poder identificar a través de las pruebas, bien sea la prueba de piel, que es la prick test, o por la anamnesis de la historia clínica del paciente, nos ayude a identificar, si no tenemos la herramienta como esa a la mano, cuál ha sido el desencadenante de este evento alérgico. La automedicación sigue siendo un gran problema de salud, la cual no recomiendo, y es directamente proporcional a dañar la microbiota intestinal. Genera permeabilidad en el intestino y va a hacer que seamos más susceptibles. Por supuesto. ¿Un mensaje final y una última recomendación? Claro que sí. Bueno, en estas fechas navideñas lo más importante es terminar de pasar el año con salud. Hemos pasado un año difícil, hemos tratado de superar una pandemia que no solamente hubo una restricción desde la parte del punto de vista emocional, sino una restricción social. Creo que es una etapa muy bonita que nos está dando la vida, una nueva oportunidad para mantener nuestra salud. Y todos aquellos que sean alérgicos, que sepan y conozcan cuáles son los desencadenantes, no abusen. No abusen en esta Navidad, sigan manteniendo el equilibrio y el control y sobre todo manténganse dentro de la salud, que es lo único que va a garantizar que las crisis se aminoren y de esas las consecuencias como son las complicaciones a mayores hasta una anafilaxia, que es un problema que puede afectar directamente la salud y llevarnos hasta la muerte. Por supuesto. ¿Cómo la podemos contactar, doctora? Me pueden contactar a través de mis redes sociales como DRA Mayra Martínez y a través de los teléfonos 0414-376-5408, que es la línea directa de mi consultorio. Con mucho gusto. Gracias, Daniela, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. La doctora Mayra Martínez pues, nos estuvo ayudando a entender un poco más sobre las alergias, incluso cosas como lo de los arbolitos, que a veces no lo teníamos tan consciente, pero ahora sí, ya que la doctora nos lo explicó. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación, nuestras cuentas siempre activas, @salud_gb, @DanielJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.